El comercio une al mundo en una sola transacción. Las importaciones y las exportaciones es el ingenio de los grandes empresarios. Bienvenidos al curso de Operativa al Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales. Mi nombre es Verónica Villegas, ingeniera en Comercio Exterior y magíster en Innovación Educativa. Y en esta ocasión les voy a impartir un poco de legislación aduanera con el tema de los documentos que acompañan a una declaración. Según el reglamento del COPSI, lo que establece en la sección segunda, los documentos que acompañan a la declaración. En el artículo 71 nos indica que existen dos nombres generales o genéricos, el cual de los documentos que acompañan una declaración. El uno son documentos de acompañamiento y los documentos de soporte. Los documentos de acompañamiento son los denominados los documentos de control previo, como establece el artículo 172. Considerar que estos son los que se tramitan y se aprueban en un ente gubernamental diferente al SENAE. Es decir, puede ser un agrocalidad, puede ser un MIPRO, puede ser un Ministerio de Pesca, dependiendo del tipo de producto, un INEN, si es armas, puede ser el Comando Conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los denominados documentos de control previo. Estos tienen que ser aprobados antes del embarque de las mercancías, ¿sí? Como establece el artículo 72. ¿Sí? Además, estos pueden ser presentados física o electrónicamente, depende el ente gubernamental. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, esos siguen siendo documentos físicos. Todavía no está establecido o todavía no generan el mecanismo para que este documento de control previo ya pueda ser presentado electrónicamente, como por ejemplo ya tiene muchos de los organismos gubernamentales, como por ejemplo Agrocalidad, el INEN, etcétera. ¿Sí? Esos son documentos de acompañamiento. Y los documentos de soporte, como su nombre lo indican, son los que soportan la declaración, son la base de la información de una DAI, ¿sí? Estos se pueden presentar a cualquier régimen. Adicional, estos tienen que ser documentos originales y definitivos. También pueden ser considerados como un mensaje electrónico en el caso de una factura, que ya lo vamos a mencionar. Esto nos indica el artículo 73 del reglamento del COPSI, ¿sí? En el cual dice que un documento de soporte puede reposar en el archivo del declarante, del agente de aduanas al momento de la presentación o transmisión. Esto significa que el SENAE puede hacer controles posteriores al agente de aduana y solicitar la documentación original, la que avale la presentación de la declaración, ¿sí? En el artículo 73 tenemos 4 literales. El A, que son los documentos de transporte. B, la factura comercial. D, certificados de origen. Y el D, que vendría a ser el documento de la dirección general, ¿sí? En el A, ¿qué significa? Documento de transporte, en el A del artículo 73. El documento de transporte constituye desde la aduana un instrumento que acredita la propiedad de las mercancías. ¿Qué quiere decir? El documento de transporte vendría a ser donde físicamente está estipulado la transacción entre comprador y vendedor, ¿sí? Además, en el cual nos avala el tipo de envío que se está haciendo, sea puede ser aéreo, marítimo, terrestre, y que adicional, de acuerdo al tipo de envío, digamos, por donde se está la vía, pueden ser en aéreo, puede ser guía aérea. En terrestre es conocida como la Carta Aporte Internacional, la CPI, y en el marítimo vendría a ser el Bill of Lading, ¿sí? La factura comercial. La factura comercial, este es un documento que acredita la transacción, ¿sí? Este tiene que ser original, definitivo, no puede ser una factura pro forma. Adicional, este puede ser como un mensaje digital, ya ahora existen las facturas electrónicas, entonces las cuales ya puede ser presentado con un PDF. Esto quiere decir que igual para su acreditación será revisada por el SENAE y por el SRI. Recuerden que ahora las dos instituciones son en línea, entonces
tanto la factura que se presenta en la declaración de importación también tiene que ser presentada ante el SRI, obviamente mediante su asiento contable, ¿sí? Este indica que tiene que ser, contener información prevista en la normativa vigente, es decir, esta tendrá que tener requisitos mínimos establecidos en el artículo 9 de la resolución 1684 de la CAN. En este artículo indica que la factura debe contener el nombre del vendedor, nombre del importador, número de documento, fecha, información de la mercancía, tiene que tener cantidad, valor unitario, valor total, tiene que ser un documento definitivo, no pro forma, tiene que también contener el Incoterm de la negociación y el tipo de la forma de pago, ¿sí? Quizás por ahí se me está pasando alguna otra información, pero es la información básica que debe contener una factura comercial, ¿sí? En el caso de que no se tenga, como indica el segundo inciso del artículo B, en el caso de que no se cuente con una factura comercial, deberá presentarse un documento que acredite el valor de la transacción de la mercancía. Esta puede ser en el caso de que yo traiga una mercancía usada, ¿ya? Usada. Y esta obviamente en su respectivo momento fue nacionalizada en el país de procedencia. Entonces, como no existe una factura porque no es un documento, no es una mercancía nueva, simplemente se podrá hacer donde un notario se podrá, notario en el país de origen, digámoslo de esa manera, se podrá hacer un escrito en el cual autentique este valor. ¿Cómo se podrá hacer? Si es en el caso de vehículos, le pondré un ejemplo, se puede hacer mediante la depreciación, maquinaria igual depreciación, y así puede ser algo que acredite el valor de ese bien, ¿sí? Considerar que de acuerdo a lo que indica el tercer inciso del literal B del artículo 73, la falta de presentación de este documento de soporte no impedirá el levante de las mercancías. Sin embargo, se descartará el primer método de valoración, es decir, en la aduana, cuando no se presente una factura comercial, simplemente para ellos poder, es como si para poder ellos establecer el valor en aduana, tendrán que acudir a los otros métodos de evaluación, al segundo método, tercer método, etcétera, etcétera, hasta poder identificar el valor de transacción. Continuamos al literal C, que vendría a ser el certificado de origen. El certificado de origen, este es el documento que primero certifica la originalidad de la mercancía, ¿sí? Es aquel que avala simplemente el convenio que existe con dicho país. Vamos a suponer que yo traigo una mercancía de Colombia, entonces nosotros estar vinculados con la CAN, entonces simplemente nos vamos a ese convenio con Colombia, Perú y Bolivia. Mediante este documento, mediante el certificado de origen, nosotros podemos tener la liberación de tributos al comercio exterior. Es decir, si yo traigo una mercancía que paga el 30% de arancel de ad valorem, con el certificado de origen puedo obtener hasta el 100% de la liberación de los tributos del ad valorem. Ojo, solo es de los derechos, no es de los impuestos. Con este documento a nosotros nos conviene para poder pagar menos, obviamente, como importadores, de acuerdo a los convenios o tratados que exista entre el Ecuador y el resto de países, como por ejemplo también se obtiene con la Unión Europea. Actualmente el acuerdo multipartes nos da esa opción de presentar un certificado de origen y simplemente nos libera al 100% o forma parcial el pago de los tributos al comercio exterior. Otro documento de soporte, de acuerdo al literal D, son los documentos de la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Esto simplemente es para la verificación de una normativa, ¿sí? Esta será de acuerdo a la verificación de una normativa. Estos son necesarios en cuestiones de control, por ejemplo, para una donación,
para una donación simplemente será un documento de soporte donde el acto administrativo esté aprobando esta donación, ¿sí? Para la liberación de tributos. Como por ejemplo también puede ser en el caso de las empresas públicas, ellas tienen que presentar obligatoriamente el documento emitido por el CERCOP, ¿sí? La licencia de importación del CERCOP aprobada. Este será un documento de soporte y ahí porque ahí está permitiendo importar esto. Simplemente sin ese documento no podrá acogerse la exoneración del pago de tributos. La póliza de seguro, artículo 74 del reglamento del COPS. La póliza de seguro es un documento de soporte. No está regida, no está dentro de los considerados en los otros literales, pero sí al tener su artículo propio, porque aquí puede darse en controversia por el costo declarado por concepto de seguro de transporte. La normativa vigente indica que hay dos opciones de acogerse a un costo de seguro. Uno mediante un broker, que sería la póliza de seguro, y declarar la prima, o mediante un costo presuntivo por el 1% del valor de las mercancías. Entonces, cualquiera de las dos opciones tiene el importador, en este caso, para poderse acoger a la presentación del valor por seguro, sea por un documento o simplemente, como estipula el artículo 76, por un costo presuntivo por concepto de seguro de transporte, en el cual, ahí, como me he manifestado, es el 1% de las mercancías no cubiertas que ingresen al país. Eso sería todo referente a los documentos que acompañan a una declaración. Cualquier duda, cualquier situación que quieran dilucidar, por favor, contáctense con el instituto, que encantado realizaremos la aclaración. Muchas gracias.